La última banca, un espacio de conversación sobre contingencia desde un prisma cristiano pentecostal. Mi nombre es Daniel Díaz y sean todos muy bienvenidos. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Última Banca. ¿Cómo estás, Daniel Díaz? Hola Hans, ¿todo bien por acá? Gracias al Señor. Una semana más que nos toca estar sin Daniel Antilef y sin Luis Vidal, que nos ha acompañado en este proyecto. Y bueno, el programa que tenemos para hoy es bastante más familiar, pero quiero que tú vayas haciendo la introducción. Para el episodio de hoy tenemos un invitado, el cual es un autor de un libro, el cual va a ser el centro del programa de hoy. Él estudió literatura y lingüística en la Pontificia Universidad Católica. Es magíster en estudios internacionales de la Universidad de Santiago de Chile y actualmente está cursando estudios de magíster en estudios políticos de la Universidad de los Andes. Él es Luis Aranguiz Cano. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Hans, hola Daniel, un gusto saludarles y agradecerles también la invitación para estar con ustedes hoy día. No, gracias a ti, Lucho. Hoy día vamos a conversar sobre el libro que fue publicado este año, en marzo de este año, que se llama Ciudadanos del Cielo y de la Tierra, ensayos sobre la vida pública del pentecostalismo chileno. Y es un libro bien interesante, lo hemos podido conversar con Daniel ya antes de, naturalmente previo a la edición y a la producción de este capítulo. Y habla de básicamente cómo el pentecostalismo entiende la política. Aquí es donde Luis, a través de su trabajo en teoría política, nos abre a nosotros los pentecostales y a todo el público general una visión sobre esta pregunta. Daniel, ¿quisieras complementar? Sí, bueno, primero decir que entramos muy fríos en la presentación. Luis es un amigo de años, de Hans y yo y de todos los participantes de este proyecto. Somos amigos ya del tiempo en que predicamos en las universidades, en un grupo universitario llamado Los del Camino. Así que ya son 12 años de amistad aproximadamente. El libro es un acercamiento bastante interesante a lo que ha sido la relación del pentecostalismo en todas sus ramas, el pentecostalismo criollo, con la historia de Chile y su política. Lo que hemos alcanzado a revisar, ya que tenemos la idea de hacer esta revisión en 2 capítulos, así que nos centramos en una primera mitad del libro y lo que hemos alcanzado a revisar ha sido muy interesante, muy informativo en términos históricos también, porque para poder hablar de la relación de la iglesia pentecostal en los años 30, en los años 60, en los años 80 con la política, se tiene que hacer contextualización histórica. Así que en ese sentido el libro es aporte por donde se le mire, aporte tanto histórico como también aporte histórico en lo que respecta a la historia de Chile, pero también una obra bastante valiosa para nosotros los pentecostales de iglesia, por ejemplo, como la Iglesia Evangélica Pentecostal, a la cual muchos pertenecemos, la cual aparentemente no tiene historia o no tiene relación, o nunca ha tenido relación con la política, pero al ir revisando las referencias relacionadas, o las referencias que aparecen en este libro, vemos que esa ausencia de relación o de opinión política no es del todo cierta. Pero ahí vamos a ir revisándola a poco, vamos a ir con más detalle con el autor del libro, así que le doy el paso a Hans y de ahí vamos con las preguntas para Luis. Sí, sumándome a los comentarios de Daniel, una de las cosas que los análisis o la situación antes, previo a leer el libro, es que da la impresión de que desde el punto de vista pentecostal, 1909 es como el único hito relevante que tienen los pentecostales. Sabemos que hay mucho más que eso. Y este tipo de investigación va rompiendo esa idea. Yo creo que ahí es donde está el valor de la obra de Luis y que contextualiza muy bien el tiempo. También eso es uno de los puntos que yo quiero levantar antes de empezar con las preguntas que hacía Luis, es que se considere también la lectura de este libro desde el punto de vista del contexto en que se presenta, porque si lo podemos ver desde hoy, desde nuestros tiempos contemporáneos hacia el pasado, obviamente se pueden levantar muchas críticas y creo que no sería justo para hacerlo desde esta tribuna temporal que estamos hoy. Eso quería aclarar. Empecemos con las preguntas. Daniel, ¿tienes alguna pregunta para Lucho? Sí, yo creo que la primera está relacionada con uno de los primeros capítulos que vimos para este episodio. En cuanto a
¿Qué papel viene a jugar o qué rol es el que viene a jugar el pentecostalismo dentro del escenario histórico en el que aparece? O sea, ¿contra qué fuerza, ya sea política, económica o social, viene a enfrentarse, a quienes viene a alcanzar? Porque, bueno, el pentecostalismo se le puede hacer lectura de diferentes partes. Hay quienes tratan de ligar al pentecostalismo con una lucha casi social, como que viene el pentecostalismo viene a ser entregado entre los marginados, de hecho creció entre las personas de menores recursos, pero como que lo quieren darle al pentecostalismo una función casi política o sea, le quieren dar una lectura de lucha casi de clase. Esa fue realmente la lucha que vino a dar el pentecostalismo, se viene a enfrentar con otra fuerza y su objetivo fue más espiritual que terrenal. No sé, ¿tú me puedes aclarar un poco esa duda? Sí, es una cosa muy interesante porque fíjate que desde que empiezan los estudios sobre los pentecostales en Chile, desde los 60 en adelante y siempre desde las ciencias sociales fundamentalmente, hay otros trabajos de algunos sacerdotes también chilenos que por esos años también empezaron a preocuparse por esto, pero tú te encuentras siempre con el elemento de la marginalidad y ese es un elemento que es imposible pasarlo por alto porque tanto los investigadores como la gente misma pentecostal es una cosa sabida, archisabida diría yo, el mundo pentecostal creció en los sectores populares chilenos. El tema es cómo tú interpretas eso y desde dónde lo interpretas, porque, por ejemplo, claro, tú hablas de este intento como de tratar de hacer que los pentecostales calcen una suerte de lógica de lucha de clases, ¿no? Es decir, somos pobres contra los ricos, pero la verdad es que el pentecostalismo cuando nace, uno ya leyendo con un poco de atención el libro de Historia del Avivamiento que escribió el pastor Willie Hoover, se encuentra con que ahí hay una resistencia muy fuerte a la teología liberal, que era una teología de moda en esos años todavía en el mundo protestante en general, y que, como todos sabemos, es una teología que negaba los dogmas, no creía en los milagros, y había una serie de otros aspectos a los cuales Hoover rechazaba con toda su fuerza. Entonces, ahí tienes un punto clave. A la vez, esta mentalidad que había dentro de ciertos sectores protestantes no era propiamente protestante tampoco, porque esta teología nació como respuesta a un espíritu de época más grande, que es todo el espíritu del siglo XIX, diría uno en general, donde te encuentras con ya las corrientes naturalistas muy fuertes, un sentido de progreso muy fuerte, donde lo religioso pasa a ser algo mítico en el mejor de los casos y en el peor una falsedad y una mentira, un relato que hay que desechar porque no existe todo eso, porque la razón es la que en realidad va a llevar al ser humano hacia la libertad, al progreso y en fin. Entonces, cuando tú encuentras con ese ambiente, obviamente los protestantes tuvieron que responder a eso y en algún sentido la teología liberal lo que hizo fue tratar de adaptar al cristianismo a ese espíritu de época y en ese intento de adaptarlo puso en jaque los dogmas, puso en jaque la fe en lo sobrenatural y en fin, y te quedaste con un protestantismo decantado, muy cultural, pero sin teología ortodoxa, uno podría decir, ¿no? Y a la vez, no solo eso, también desprovisto de la fuerza espiritual vital que ha habido siempre en el cristianismo. El cristianismo no es solamente una buena doctrina de Dios, sino que, hablando como de ortodoxia, ¿no? Sino que también hay una dimensión práctica muy importante que tiene que ver no solo con lo moral, sino con las creencias en las cosas espirituales y el pentecostalismo es muy conocido por acentuar justamente lo sobrenatural. No solamente lo sobrenatural como la encarnación, diríamos, que es una doctrina fundamental, sino también lo sobrenatural manifestado en el tiempo propio, siglo XX en este caso, ¿no? A través de milagros y en fin. Por lo tanto, si uno quisiera saber a qué se enfrenta el pentecostalismo, eso es lo primero a lo que se enfrenta, a ese protestantismo liberal y también a la cultura dominante que en el fondo le dio origen o sustento un poco al protestantismo liberal. Ahí tienes dos. Y el tercero, que es una cosa, porque esto pasa a nivel global en el pentecostalismo, esta reacción. Y el tercero, que es una cuestión más local, es que estábamos en Chile, y Chile todavía era un país muy católico, al punto que Iglesia y Estado tenían una relación muy estrecha, y por lo tanto era natural que el pentecostalismo no solamente se opusiera al protestantismo liberal, sino que también al catolicismo. Y ahí ya tienes
tienes los tres: protestantismo liberal, catolicismo, el espíritu de época circundante, escéptico, si quieres ponerle así en términos muy generales. Y si a eso le sumas catolicismo, religión dominante, un protestantismo liberal muy minoritario y esta cultura campeando por el lado, y a eso le sumas que los pentecostales eran gente de escasos recursos, de los sectores más carenciados de la sociedad, donde había mucha carencia, eso los dejaba literalmente al margen de todo, es decir, en la frontera de todo, en la frontera del poder, de la sociedad, de la economía, del mundo religioso en general, porque obviamente era resistido en esos tiempos mucho más que ahora entre los propios protestantes del pentecostalismo. Entonces, si te fijas, nace al margen de todo y no tiene oportunidad con nadie por ninguna parte, porque está completamente fuera de las lógicas de la época, en ese sentido. Eso de la recuperación de lo sobrenatural, si lo podemos llamar de esta manera, se ve bastante palpable en lo que es la historia del avivamiento pentecostal en Chile, el libro de Willis Hoover, cuando se le acusa a él de antimetodista. Y él, leyendo los diarios de Wesley, él termina diciendo: antimetodista yo, antimetodista ustedes. Se da cuenta Hoover que lo que él vivía era lo que había vivido Wesley en su experiencia de avivamiento también. Pero bueno, como conclusión es una invitación entonces el surgimiento del pentecostalismo a revivir o a vivir la experiencia de lo sobrenatural a través del bautismo, y era una invitación abierta, no se limitaba solamente a los desposeídos, sino también si hubiesen ricos que se arrepintieran eran bienvenidos también. Podemos leerlo de esa manera. No, y de hecho Hoover en alguna parte lo menciona eso así, textual. En relación a lo que tú comentabas, Lucho, de que este círculo de personas estaban al margen de todo, pero también considerando la invitación que acaba de discutir Daniel, ¿cómo crees tú que conversa el título del libro con lo que está en el contenido del libro? Voy a hacer énfasis nuevamente en esto. El libro se llama Ciudadanos del Cielo y de la Tierra, ensayos sobre la vida pública del pentecostalismo chileno. Sí, bueno, ahí el gran término clave es el término vida pública. Por lo general, ustedes bien lo saben, ¿no? Ya sea por lectura o por experiencia, que hay un sector del mundo pentecostal que probablemente antes esto fuera más que ahora, y está documentado y en fin, que era reacio a todo lo que estuviera fuera de la iglesia, para ponerlo en esos términos, ¿no? Y eso incluía la política, y eso incluía lo social, y eso incluía toda la serie de otros temas que van apareciendo en todo lo que implica la vida pública, porque la vida pública no es solamente la política, sino que ahí pasamos por temas, una serie de temas, educación y mercado, si quieren, y en fin, o sea, podríamos hacer una lista interminable de asuntos que son de interés público, que son muchos. O sea, uno abre el diario en la mañana y se encuentra con lo que aparece en el diario es vida pública en el fondo. Esas son las discusiones que está habiendo en la sociedad. Y de alguna manera los evangélicos, los pentecostales en particular, tendían a estar al margen de todo eso, a no presentar mayor interés. Uno puede concederle una veracidad a esto, pero también hay que tener cuidado, porque eso es parte de lo que hago en el libro, que los pentecostales desde el principio sí mostraron, uno no puede decir todos, pero sí hubo quienes se preocuparon de estas cosas. No fue algo que llegara así espontáneamente en los 60 o en los 70, cuando empezó esta politización mucho más fuerte en Chile, sino que ya 30, 40 años antes uno ya encuentra antecedentes de preocupaciones sobre esto. Entonces, parte de lo que yo trato de hacer es mostrar eso. Primero, mostrar que los pentecostales sí tuvieron un interés por temas públicos, políticos y sociales. Y segundo, que además de tener este interés en temas públicos, políticos y sociales, los pentecostales en principio no tienen una diferencia, ¿cómo decirlo? No tienen una fe privada. ¿Por qué? Porque por más que no se preocupen por estos temas, incluso si efectivamente hay una mayoría que no se interesaba por estas cosas, el pentecostalismo era público igual, y era tremendamente público. Tal es así que incluso cuando ellos no lo reconocieran de esta manera, en uno de los capítulos yo mostré, por ejemplo, cómo los pentecostales ya tempranamente eran reflejados en novelas de la época. Novelas antiguas, no estoy hablando de novelas de hoy día, estoy hablando de novelas de los 40, aparecen en obras de teatro, aparecen en poesía, es decir, artistas, autores no pentecostales
veían al pentecostal actuando, lo veían actuando, es decir, haciendo cosas, lo veían en la calle predicando, lo veían en la calle cantando himnos, y eso es tremendamente público. Yo diría incluso que la vida pública pentecostal empieza cuando Willis Hoover comenta que un joven salió gritando Dios es amor fuera del templo. Eso ya es público. Uno podría pensar, probablemente el primer acto público de los pentecostales, que no fue en las cuatro paredes, fue cuando ese joven salió y empezó a gritar Dios es amor por las calles. Lo que pasa es que a lo mejor los pentecostales mismos no habían establecido fuertemente ellos mismos la diferencia entre lo privado y lo público, y por lo tanto no entendían eso necesariamente como un acto público, pero el hecho es que sí lo era, y así como uno puede desarmar un poco esta idea de que el pentecostal solamente era privado, bajo la lógica de que estar en lo público es solamente preocuparse por los temas públicos, siendo que en realidad lo público es más que los temas públicos, porque el pentecostal puede salir a predicar y eso ya es un acto público. Además, así, aparte de eso, había pentecostales que sí se preocupaban por los temas públicos ya tempranamente, partiendo por el propio pastor Hoover. Entonces, ahí tú ya tienes dos formas de empezar a poner en cuestión un poco esta idea de que los pentecostales no tenían una suerte de vida pública en esos años. Y también ahí se rescata el tema de la portada del libro, también tiene relación con esa idea. Aparece la pintura de Jacopo Negretti, el profeta Natán amonesta al rey David. ¿Tiene también que ver con eso? Bueno, sí, lo que pasa es que la portada tiene un sentido más... Ustedes saben que esta escena, ustedes saben que el profeta Natán se acerca a David a aconsejarlo. Entonces, generalmente cuando uno le da la visión espiritualista a esto, que no la niego, por supuesto, valga decirlo para que no quede duda, uno podría mirar el otro lado también. Y ojo que no son excluyentes, son complementarios. Que Natán es un profeta y David es un rey. Y un rey es una posición política. Un rey es una autoridad pública política. Y tienes al profeta que le habla al rey, y eso ya te habla de dos roles en una sociedad. El rey como cabeza de la sociedad y el profeta que se acerca al rey para aconsejarle alguna cosa o reprocharle alguna otra. Entonces, insisto en esto, no son excluyentes. Lo que profetiza Natán a David ciertamente es parte importantísima de lo que indica la Escritura, pero hay que ver también que eso tiene una dimensión política muy importante, que es que David era rey. David ostentaba una posición pública de una importancia capital en su tiempo, en su sociedad, de la cual era rey, y el profeta cumplió una función ahí. Entonces, eso también uno lo podría llevar al plano para preguntarse, bueno, ¿dónde está la iglesia? La iglesia tiene que ser el rey, la iglesia tiene que ser el profeta. No sé si se entiende, la portada quiere jugar un poco con ese punto, ¿no? Y que lo profético no solamente es una cosa que refiere a los temas carismáticos, sino que lo profético, en este caso el profeta Natán, tiene una dimensión política y pública tremendamente importante también, porque el profeta le habla al rey. Entonces uno podría decir hoy día también, claro, ya no tenemos un rey, y no solo no tenemos rey, sino que no es un rey, incluso si tuviéramos, no es un rey como David, ¿no? Pero básicamente la idea, más allá de entrar en esa sutileza, es mostrar que hay una dimensión política también en la espiritualidad y lo profético, que son elementos muy importantes en la vida del pentecostalismo desde los inicios. Profecía en el pentecostalismo desde los inicios. Bueno, ¿por qué no pensar eso también como una cosa pública o política y no solamente como algo que se remite a las paredes del templo, ¿no? Sino que va más allá? Esa es la idea como en general. Lucho, y voy a entrar a citar allá de plano el libro desde el punto de vista de lo público que tú mencionabas. Aquí el libro dice, voy a citarlo, desde sus inicios los pentecostales han tenido una fe pública, declarativa, testificante, que no está interesada en resguardarse en la privacidad, y ahí aparece, bueno, el ejemplo que tú, por ejemplo, das, y también voy a citar otra cita que está relacionada con esto. Dice, en otros términos, el pentecostalismo no llegó a una visibilidad central de modo progresivo, más bien de modo abrupto, tan abrupto como el acontecimiento que permitió su entrada. ¿Cómo podrías tú como contextualizarnos, digamos, en esa idea, para ir entrando ya al tema de Hoover, que lo habías mencionado también anteriormente? Ya, tú quieres entrar al tema de fondo. Si
a ver, ¿cuál fue el momento estelar? Yo ya dije aquí que el pentecostalismo siempre ha sido público, ¿ya? Entonces, partamos de esa base. Ahora, que sea público no quiere decir que esté en el centro de la atención pública. Y la pregunta clave aquí es, por supuesto, ¿cuándo es que lo pentecostal pasa de lo público así en general a ser centro de la vida pública? Y eso, el momento clave aquí en la historia de Chile es cuando ya se genera un vínculo estrecho entre los líderes evangélicos y muchos de ellos pentecostales con el régimen de Augusto Pinochet. Se hace el Te Deum evangélico, que todos lo hemos visto probablemente, o hemos sabido de él, que es una ceremonia que se realiza en el templo J. Y bueno, esa fue la primera vez que los pentecostales probablemente salieron en televisión, que aparecieron ante todo Chile, los vio todo el país, que el presidente mismo entró. ¿Cuándo se había visto antes que una autoridad pública entre, ¿no es cierto?, a un recinto de culto evangélico, y no solo un recinto de culto evangélico cualquiera, sino que un recinto de culto pentecostal? Es la primera vez. Y tuvieron la atención de todo Chile. Entonces, hasta hoy día, como sabemos, se cambió ahora la sede, ahora es otra iglesia, pero ese punto marcó un cambio total en lo que implica la vida pública para el pentecostalismo, porque desde ahí en adelante se generaron una tremenda cantidad de expectativas que antes no existían. Entonces, ahí con eso contesto. Yo quiero volver un poco más atrás. Quiero volver a un capítulo que nos da unos modelos de pastores o unos modelos de relación entre el pentecostalismo y la política. Se da en el contexto de los turbulentos años 30, que son antecedidos por la Gran Depresión y prepararon el camino a los totalitarismos que desembocaron en la Segunda Guerra Mundial. En esa turbulenta década se ven, por decirlo así, dos modelos principales de pastores pentecostales importantes. Tú rescatas esas referencias muy interesantes. Una que es abiertamente partidista, un pastor que fue el primer precandidato presidencial, y también tomas dos ejemplos, incluido uno que a nosotros los pentecostales de la Iglesia Evangélica Pentecostal nos interesa, que es el segundo superintendente, Guillermo Castillo, haciendo una invitación a la libertad de conciencia, junto también con el obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal. Me gustaría que nos comentaras un poco de estos dos modelos que se desarrollaron en la década de los 30 y que creo yo que tienen eco hasta el día de hoy. Sí, en la década de los 30 hubo, bueno, y ahí lo mostré, así que no voy a entrar en detalles, pero hubo varias elecciones que fueron importantes. ¿Y qué ocurrió? Que esos años fueron muy politizados, porque ya en esos años empieza a consolidarse una izquierda bastante fuerte, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que los pentecostales, como personas que vivían en sociedad, era imposible que se desentendieran de esto, porque estaba pasando ahí, digamos, en sus poblaciones, donde estaban sus iglesias. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno puede encontrar en esa época dos perfiles en general que son interesantes, yo los mostré ahí, claro. Uno es que en el año 38 ya tenemos al primer precandidato presidencial evangélico. Imagínense, en el año 38, el avivamiento fue en 1909. ¿Cuántos años pasan ahí? 29 años, ¿no? Entonces, 29 años del movimiento pentecostal y ya tienes al primer precandidato evangélico. Pentecostal, ¿no? En específico, que fue el pastor Genaro Ríos de la Iglesia Ejército Evangélico de Chile. Y Genaro Ríos, bueno, tuvo varias ocupaciones, él incluso trabajó en circos y en fin, una persona muy polifacética. Y una de las cosas que más destaca de su acción es que él era de una postura socialista muy clara, muy evidente. Y eso yo lo registro ahí también. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, que los evangélicos siempre han sido de derecha y en fin, y se entra en esa disputa sobre a qué sector pertenecen, uno se encuentra de inmediato con que existe una... No es posible catalogar al pentecostalismo en un solo lado. Porque ahí tú ya tienes ese ejemplo. El segundo caso es, por ejemplo, las iglesias, los pastores que adoptan una postura mucho más reticente
a la política, pero no, fíjense en esto, no es una reticencia como de pensar que esto es del diablo ni nada por el estilo. Un documento que lo certifica, si podríamos decir con mucha claridad, es un texto que escribió el pastor Guillermo Castillo, que fue efectivamente, como tú dices, superintendente de la Iglesia Evangélica Pentecostal, el segundo, y muy respetado y muy conocido. Y cuando tú lees el documento completo del superintendente, donde él llama a los hermanos a tener cuidado con este proceso eleccionario, él en ningún momento va, digamos así, a decir que todo esto es del diablo, diríamos así, en esos términos más convencionales, sino que lo que él dice es, vote a conciencia. Lo que el superintendente Castillo en el fondo hace es decirle a los hermanos, miren, usted puede votar por quien quiera, pero no traiga esto dentro de la iglesia. ¿Y por qué? Porque resulta que Genaro Ríos, en esa misma época, lo que estaba buscando era el apoyo masivo de los evangélicos a su precandidatura presidencial. Entonces, es muy interesante cómo se contrastan estas dos cosas. Y se contrastan de tal manera que uno puede ver que son básicamente dos modelos, ¿no? De pensar la política. Uno del pastor que él mismo como precandidato va como precandidato y solicita el apoyo de los evangélicos, y el otro es pastores que no se involucran, pero que no se involucran, ojo con esto, que no ponen a la iglesia en favor de nadie, pero que igual dejan espacio para que los hermanos voten en libertad de conciencia por quien ellos estimen conveniente. No es no vote, es vote por quien usted piense que es más apropiado. Es bien interesante eso, porque ya, como dices tú, desde el 38 ya se empieza a asumir que la idea está del voto evangélico, que es tan sonada al día de hoy, como que los evangélicos se mueven de forma uniforme y votan de la misma manera. Y otro intento de forzar de cierta manera el voto evangélico, tú lo mencionas ya en los 50, la década del 50, cuando cierta parte del pentecostalismo abraza el ibañismo, apoyando la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo, y hacen una comparación que a mí me generó bastante gracia, y la encontré bastante como pintoresca, de presentar a Ibáñez casi como un libertador, como creo que lo compara con Moisés en la cita que tú das, pero ese ya sería un tercer modelo en esta relación entre el pentecostalismo y la política, y este modelo que apoya a un candidato, y el modelo anterior que mencionabas tú de Genaro Ríos, donde el pastor mismo es candidato. Ambos modelos asumen un poco eso de el voto en masa, como el voto evangélico, como te lo puedo plantear, mientras que la actitud de Guillermo Castillo y el otro obispo metodista que escribió incluso antes que Guillermo Castillo, apellido Taucán. Taucán, era el cargo de superintendente todavía, porque Manuel Umaña fue el primer obispo después. Bueno, superintendente de la metodista y superintendente de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Exacto. Ellos un poco desmitifican esta idea del voto evangélico y le entregan la libertad de conciencia al hermano pentecostal para votar de acuerdo a sus convicciones. Eso, o sea, que me comentes un poco de eso, de este último ejemplo y de la idea del voto evangélico. Sí, el modelo que tú mencionas ahí a favor de Carlos Ibáñez es muy interesante, porque ahí ya se trató de una confederación de pastores que venían de iglesias pentecostales pequeñas, no estaban incorporadas a las grandes denominaciones, que en ese tiempo no eran tan grandes tampoco, pero eran iglesias pentecostales pequeñas, muy populares, de sectores carenciados y en fin, que le dieron apoyo a Carlos Ibáñez. ¿Qué es lo interesante de esto? Que Carlos Ibáñez no era de izquierda. Carlos Ibáñez a esa altura ya era un populista, uno podría decir, ¿no? Un populista, y que tenía una inclinación de derecha, si bien fue apoyado por sectores de izquierda también. Pero ojo que la derecha de la cual era, no era la derecha tradicional, que en ese tiempo eran los liberales y los conservadores. Carlos Ibáñez, de hecho, no tuvo el apoyo de ellos. Ibáñez tuvo el apoyo del Partido Agrario Laborista, que era un partido también de derecha, pero que era muy distinto al liberal y al conservador. Entonces, era una derecha muy diferente que no, uno podría decir así, no era la derecha con plata,
sino que era una derecha popular, una derecha más popular, ese es el término. Campesina también, ¿no? Campesina, claro, era otro tipo de derecha esa. Entonces, claro, es una etapa muy interesante porque ahí tú te das cuenta en este ejemplo que los pentecostales tampoco eran de izquierda, o sea, tuviste a un precandidato presidencial que era socialista en su forma de pensar, y ojo con este detalle, que después la iglesia de Genaro Ríos, unos años después, en el sur, apoyó a Jaime Larraín García Moreno, que era un candidato del Partido Agrario Laborista, un partido de derecha, la misma iglesia del que quiso ser precandidato presidencial de izquierda. Ojo con eso. Entonces, cuando uno va armando el pool, se va dando cuenta que la pluralidad siempre existió. Y en lo que toca al apoyo a Ibáñez, ahí se ve muy claramente el hecho de que había una cierta tendencia de los pentecostales a querer buscar voy a decirlo en estos términos, con mucho cuidado, por supuesto, una especie de redentor político. Porque como tú bien dijiste, a Ibáñez, en la declaración, y yo lo cito textual, esto no es un invento, se le dio un apoyo que rayaba en lo mesiánico con él. O sea, él realmente iba a redimir al país de sus males. Entonces, en un contexto así, uno no se extraña de que después, por ejemplo, hay evangélicos, y lo hemos visto incluso en nuestros días, donde ellos hablan de, por ejemplo, no sé, de que los políticos equivalen a X o Y gobernador bíblico. En alguna ocasión, si mal no recuerdo, por ejemplo, a Trump en Estados Unidos, decían que era como el Ciro. Eso también uno lo ha visto acá. A lo que voy es que no es novedoso. O sea, ya lo encontramos en los 50, 70 años atrás, ¿no? Y encontramos patrones semejantes todavía. ¿Qué es lo que nos dice eso sobre la historia de los pentecostales? Entonces, por eso es interesante el caso, por esas dos razones. En el fondo, esta que ya no es un pastor individual, sino que es una confederación que apoya, y además que se le da un carácter muy redentor a la candidatura. Yo quiero entrar en algo que tú exploraste en el libro, que tiene relación al modelo que implementó y que impulsó o adoptó el superintendente Castillo. Esa idea, tú postulas o tu tesis es que proviene también del superintendente Hoover a la hora de abordar estos temas políticos y de elecciones. Mira, en el caso de Hoover, yo no he podido encontrar grandes documentos, pero hay algunos. Y lo que pasa es que hay que leer un poco más con lupa su libro, Historia del Avivamiento Pentecostal, y algunas de las columnas que hay en el pasado. Pero claro, yo no lo menciono en el libro, pero Hoover antes del avivamiento pentecostal, a principios del 1900, Hoover tenía una idea que después se sigue manteniendo en algún sentido después del avivamiento hasta el final. Y es que el trabajo de la iglesia consiste en transformar la sociedad, pero no a través de las instituciones políticas y etcétera, sino que en la medida en que la iglesia predica. Y uno dice, bueno, ¿qué transformación puede provocar la predicación en una sociedad? Hay gente que se lo pregunta así y es legítimo, porque eventualmente una predicación es proferir palabras nada más. Pero ahí es donde entra con mucha fuerza la idea del poder de Dios, que es propia del pentecostalismo, como se ha vivido acá en Chile. Y es que Hoover consideraba que en la medida en que se predicara el Evangelio, el poder transformador de Dios iba a cambiar la vida de las personas. Ese cambio espiritual se iba a traducir en un cambio moral. Y ese cambio moral tiene consecuencias sociales profundas. Tienes un cristiano transformado que ya no es alcohólico, que no es esto, no es esto otro, no es delincuente. Por eso Hoover iba a las cárceles. Si esto ir a las cárceles no es de ahora, Hoover mismo iba a las cárceles. Y lo que ocurre es que el modelo de transformación que se propone es ese. La predicación del Evangelio, con el poder de Dios, cambia a una persona integralmente, lo cambia espiritualmente. Ese cambio espiritual tiene un cambio moral. Lo que antes hacía ya no lo hace. Y el que antes tomaba ya no toma. Y por lo tanto lo que gastaba en alcohol ahora lo gasta en su casa. Y eso mismo, fíjense ustedes en la cuestión educativa. O sea, la idea de que los hermanos aprendieran a leer en la iglesia. ¿Qué significa una persona que podía leer en esos años? Hay una cosa educativa ahí también que tiene consecuencias sociales, incluso laborales. O sea, una persona que no sabía leer y ahora podía leer, obviamente también su campo laboral se ampliaba. Entonces,
fíjate tú, hay que ponerse en la sociedad de esa época. El modelo de transformación que él proponía era ese. Y por lo tanto, en ese modelo, la política no juega ningún rol importante. Ninguno. Pero tú también en tu libro describes algunas intervenciones, digamos, cuando son necesarias. O sea, como tú mismo dices, en el contexto en que se está viviendo. Quiero solamente recordar que el libro, la parte que estamos revisando con Luis, abarca varias décadas. Entonces, no siempre se mantuvo el espacio político público de la misma forma, estable, sino que ahí también Lucho nos contextualiza la historia de Chile y vemos que hay alto y bajo, y también la Iglesia va respondiendo, pentecostal general me refiero, va respondiendo a esos cambios. Pero desde el punto de vista de podríamos llamarlo desde la escuela juveriana en relación a esto, sí hay algunas intervenciones, ¿o no? Sí, retomando el punto del superintendente Castillo, Willy Hoover marcó fundamentalmente la mentalidad de la Iglesia Evangélica Pentecostal, y Guillermo Castillo siguió esa línea. ¿Y qué ocurre? Que fíjate tú que cuando uno ve lo que dice Willy Hoover y cuando uno ve lo que dice Guillermo Castillo, uno no encuentra un rechazo explícito a lo político. Esa idea como de que lo político es siniestro no está. Lo que pasa es que se omite, y si no se omite, se habla en términos muy neutrales sobre eso, como lo que hace el pastor Castillo, el superintendente Castillo. De alguna manera eso cambia después. Eso sí que no sé cómo ni cuándo, pero al menos con los documentos con los que se cuenta, que están en textos oficiales, ¿no? Que esto no está en la revista Fuego de Pentecostés, está en el libro de Willy Hoover. Con la documentación oficial uno no encuentra esa negativa a lo político. Uno lo que encuentra es omisión o neutralidad, básicamente. Y eso es muy interesante, porque el pentecostalismo en sus orígenes no le cerró la puerta. Yo creo que no le cerró la puerta porque ni siquiera lo consideraba entre sus opciones. Por eso lo de lo de Genaro Ríos fue tan impactante, porque él sí vio la política como una opción, además de la evangelización. Y eso es lo que genera un cambio en la perspectiva de los temas políticos en el mundo pentecostal. Tú, aparte de la escuela de pensamiento político juveriana, algo así, creo que así la llaman, en la página 100, de hecho, tú también destacas no sé si llamarlo contraparte, pero sí una visión alternativa, que sería la escuela humanista, que va en relación al obispo Umaña de la Iglesia Metodista Pentecostal. ¿Cómo sería esta escuela? Yo sé que está descrita en el libro, pero para que los que siguen el podcast se interesen y ojalá es que lo compren y profundicen en el libro. Pero ¿en qué se diferenciaría la escuela juveriana de la escuela humanista? Lo que pasa es, bueno, un poco de contexto, ¿no? La Iglesia Evangélica Pentecostal y la Iglesia Metodista Pentecostal son las dos grandes ramas, ¿no? Y tienen formas muy distintas, que uno las puede ver en el tema de que los metodistas pentecostales toman instrumentos y la evangélica pentecostal no, y en fin. Pero esas no son las únicas diferencias. Hay diferencias más de fondo que tienen que ver con cierto estilo de pensar y hacer las cosas. Y la Iglesia Evangélica Pentecostal en general ha mantenido un estilo juveriano. Hay algunos antecedentes donde se desvía un poco de eso, no es mucho tampoco. Mientras que la Iglesia Metodista Pentecostal, su figura fundante principal es el obispo Manuel Umaña. ¿Y por qué distingo yo tan claramente una escuela juveriana de una humanista? Porque el obispo Manuel Umaña uno podría pensar, al menos de lo que uno tiene antecedente, porque puede haber más, y esto tienen que pensar ustedes que hay una cantidad enorme de documentos, de revistas evangélicas de esos años, de las distintas iglesias, que son de muy difícil acceso, si es que están también, porque se producía harto y de eso no nos queda todo. Pero con lo que hay, al menos uno puede decir, bueno, al parecer Umaña fue uno de los primeros pastores evangélicos que practicó muy abiertamente el vínculo entre su iglesia y una posición política, ¿no? Umaña tenía un vínculo muy estrecho con el Partido Radical, y eso, bueno, yo lo documento ahí, no voy a entrar en detalle, pero tenía un partido muy estrecho con el Partido Radical y apoyaba a los candidatos radicales a la presidencia. Entonces, cuando Umaña hacía eso,
él estaba, así, fíjense, es un modelo distinto al modelo, a todos los que hemos visto hacia atrás, a Genaro Ríos, a los que apoyaron a Ibáñez, en fin, a Willy Hoover. ¿Y por qué es distinto? Porque Umaña es él no es candidato como Genaro Ríos, tampoco es que sea parte de una gran confederación que apoye a alguien, sino que es él como obispo que compromete el apoyo a un candidato por parte de su iglesia. Ese es el gesto, ¿no? Es casi como, lo voy a poner en términos que no son muy gratos, pero es como cuando el líder de un grupo, por ejemplo, toma la decisión al nombre del grupo, y eso es lo que se hace, ¿no? Entonces, Umaña tiene ese perfil, y es un perfil que también resulta distinto a los demás. Y de hecho, ese vínculo estrecho que Umaña genera entre la iglesia y un grupo o conglomerado o posición política cualquiera, es lo que después permite que la Iglesia Metodista Pentecostal, y en específico JBH, se constituya algo así como un centro neurálgico en el cual funciona la política evangélica en Chile. Entonces, si ustedes ven la trayectoria de la Iglesia Metodista Pentecostal y sobre todo en todo lo que gira en torno a JBH, que es ni más ni menos que la antigua sede del Te Deum evangélico, fíjense ustedes que Umaña genera ese vínculo muy estrecho entre vida política e iglesia. Y eso en la Iglesia Evangélica Pentecostal o en una línea juberiana más en general, porque hay juberianos que no son de la Iglesia Evangélica Pentecostal, pero que siguen la misma línea de pensamiento, incluso si no lo saben, en una línea juberiana eso es inconcebible. No tiene sentido, ¿me entienden? Por eso hay dos escuelas distintas de pensar las cosas y que tienen consecuencias concretas muy palpables y muy visibles. Lucho, en tu libro hay una parte donde tú exploras la participación pentecostal en la defensa de la laicidad en la educación pública. Y ahí vemos que hay una carta que está, digamos, dirigida para, de alguna forma, detener una ley que se iba a discutir en 1947. Y uno de los firmantes, el pastor Manuel Umaña, y otro que impulsó con bastante fuerza también esa idea, era el pastor Juan Saavedra, que es de la Iglesia Evangélica Pentecostal. ¿Tú eso lo llamarías como una particularidad de lo que pasó? ¿Cómo lo escribirías tú? Sí, lo que pasa es lo siguiente, que en realidad en la historia de la Iglesia Evangélica Pentecostal hay varias particularidades. Por ejemplo, esta que tú mencionas del 47, efectivamente, fíjate tú que la Iglesia Evangélica Pentecostal no solamente firmó en representación de ella el pastor Juan Saavedra, que era de la Iglesia de Sargento Aldea, valga decir, sino que estaban agrupados en la organización, en una cosa que se llamaba Organizaciones Protestantes de Chile. ¿Ya? Fue una alianza que se hizo, y la IEP estaba en esa alianza. Entonces, cuando se dice no, que la iglesia no participa de otras alianzas y que en el fondo esto de caminará sola, la firma del pastor está ahí. Está ahí la firma del pastor Juan Saavedra, no se puede sacar de ahí, está ahí. Y este no es el único antecedente, o sea, por ejemplo, ya que estamos en esta materia, cuando surge la organización que apoyó después a Carlos Ibáñez en el 52, cuando estaba surgiendo esta organización, la Iglesia Evangélica Pentecostal en esos años ya pertenecía a otra organización y la Iglesia Evangélica Pentecostal en el fuego de Pentecostés incluso publica un comunicado en el cual dice que la Iglesia Evangélica Pentecostal pertenece al Concilio Evangélico de Chile. Estoy hablando de los 40, principios de los 40. Y por lo tanto, que no pertenece a esta otra agrupación que fue la que después, años después, apoyó a Carlos Ibáñez del Campo. Ahí de nuevo se encuentran ustedes con participaciones de la Iglesia Evangélica Pentecostal en agrupaciones interdenominacionales. Estamos hablando de los 40. Entonces es tremendamente interesante porque eso significa que la Iglesia Evangélica Pentecostal no siempre estuvo tan separada de otras iglesias, sino que sabía agruparse en ciertas ocasiones. Pero bajo el contexto social. Claro, exactamente, porque lo que tú partiste mencionando es una organización que tenía por fin, en el fondo, oponerse a un proyecto de ley que tocaba una fibra muy sensible, que es la educación de religión en los colegios. ¿Por qué? Porque los evangélicos no querían que sus hijos recibieran educación católica en los colegios públicos.
Entonces, ese es el tipo de discusión en el que estamos. Es un tema muy, muy profundo porque en momentos clave de la historia como este, se ve que la Iglesia Evangélica Pentecostal de alguna manera salió de su anonimato, si se quiere, y participó. De hecho, yo no tengo ni siquiera claro si en ese tiempo la Iglesia Evangélica Pentecostal realmente seguía esa línea, ¿no? No sé si eso vino después, porque, por ejemplo, hay otro testimonio que yo encontré por ahí, ese sí que no lo cito en el libro, pero cuando uno va revisando fuentes va encontrando cosas, de que, por ejemplo, en los años 40, los pastores le daban libertad a los hermanos para ir a eventos y cosas que hacían otras iglesias evangélicas de otras denominaciones. Entonces, es muy interesante esa época también por eso, no solamente por esto, que efectivamente es muy importante que un pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal firme un documento para referirse a una materia de importancia para los evangélicos, pero que no era de política contingente en el sentido de política electoral o partidista, sino que era una cuestión de Estado, de Estado. O sea, podríamos decir que hasta hubo visión de Estado ahí. Y uno, por lo tanto, podría preguntarse, bueno, ¿hay visión de Estado hoy día? Volviendo a la famosa frase, habría que replantearla un poquito, parece. Esta iglesia caminará sola de vez en cuando sea necesario. Eh, Antes de pasar a la parte final de lo que va a ser el capítulo de hoy, que va a ser, yo creo, la década de los 70, 80 y el régimen militar. Hans, ¿tú quieres tocar algún tema? Porque mi próxima pregunta está relacionada con esas décadas. Me gustaría entonces, Lucho lo mencionó, ahí me parece tangencialmente, pero está el concepto de Chile para Cristo. Y se dice que fue una visión impulsada, una frase impulsada o tomada por el pastor Umaña. Pero tú en el libro también ya nos vas dando antecedentes de que esto no era algo que se le ocurrió al pastor Umaña, sino que ya era una idea que venía de antes. Sí, el Chile para Cristo fue una expresión que usaron en el siglo XIX los metodistas cuando estaban acá, y su sentido era bastante claro. O sea, uno decir Chile para Cristo en un país que es cristiano católico es decirle al país que no es cristiano. ¿Se entiende? Entonces, ganar Chile para Cristo significa en la práctica ganar a Chile para el protestantismo. ¿Y ganarlo de qué? Ganarlo de los católicos. Esa era la cultura dominante en esa época. Entonces, ustedes saben que estas rivalidades protestantes católicos son de larga data. Entonces, ese era el sentido. Y era un anhelo de misión, diríamos así hoy día, un anhelo evangelístico. Los pentecostales recuperaron esto, y esto después lo documento ahí, esto se lo agradezco a un amigo, Manuel Alveal, que él tiene muchos documentos, y él encontró un documento antiguo donde Manuel Umaña relata textualmente que él escuchó esta profecía en los días tempranos del nacimiento del pentecostalismo. Y fíjense, o sea, ya no es un anhelo de misión, sino que ahora le cambia el estatus, ahora es profecía. Y eso le cambia todo, porque de un anhelo, diríamos así, del corazón misionero, se pasa a algo así como una revelación divina. Y ahí es cuando empiezan los conflictos, porque las interpretaciones de eso, ya, supongamos que es la revelación divina, ¿cómo se interpreta? Ya supongamos que ya no es lo metodista, sino que ahora es la revelación divina. ¿Cómo la interpretamos? Y ahí ya hay por lo menos tres interpretaciones. Esta es la que mantiene la idea de que Chile para Cristo significa misionar a todo el país y conquistar el país, digamos, con iglesia y qué sé yo, que es como la visión que mantiene la Iglesia Evangélica Pentecostal y otras más, que han derivado también de la IEP. Pero también tienes la otra interpretación que dice que el Chile para Cristo implica que los cristianos evangélicos pentecostales tienen que vincularse con lo político, con lo público, y esa ya es la interpretación que crece en el contexto del metodismo pentecostal con Manuel Umaña y otros más. Y entonces el Chile para Cristo ya no es solamente evangelizar, sino que es entrar y como conquistar espacios públicos, ¿no? La vida cívica, si se quiere. Y la tercera interpretación, que uno la puede encontrar, que surge después, y uno ya la puede encontrar hoy día más por ahí dando vuelta, es la idea de que en el fondo Chile será para Cristo significa que incluso podría llegar a ocurrir que Chile sea constitucionalmente un país cristiano, donde cristiano por supuesto que significa evangélico, no católico.
Obviamente, a la luz de los hechos políticos contemporáneos, esa interpretación debe ser la que está más en bancarrota, pero sigue estando ahí como un anhelo presente, pero un anhelo que, como se atribuye a una profecía, como interpreta una profecía, se piensa que en algún momento se va a cumplir. Si no es hoy día, va a ser en 100 años más, como sea. Entonces, uno puede encontrar esas interpretaciones, pero ese es el problema con el Chile para Cristo, que realmente no hay una forma nomás de entenderlo, sino que hay varias, y no son siempre, ¿cómo decirlo? No son siempre complementarias. Entramos ya en la década de los 70 entonces. Está bien interesante esta parte. Yo creo que no sé cuánto, aquí podríamos hablar una hora fácil, pero voy a tratar de acotarlo a algunos temas. Yo creo que por donde podríamos partir es la declaración del 74, donde un grupo de pastores evangélicos, incluido varias iglesias pentecostales, hacen una declaración a favor del régimen militar, en contra de la acusación de las Naciones Unidas sobre que habían violaciones de los derechos humanos. Bueno, eso es como que para los que tienen la idea de que el pentecostal era de izquierda hasta ese punto, debe ser como el momento donde nace el Kraken, el monstruo político de derecha, del pentecostal. Bueno, me gustaría que nos comentaras de eso y también qué implicaciones tuvo, o sea, qué razones crees tú que lleva a este número de pastores a adherirse a esa firma. Yo sé que algunos después se retractaron y participaron en años posteriores en firmas, en cartas contra el régimen militar. Coméntanos un poco de eso, que yo creo que abre los fuegos de la relación de la Iglesia Pentecostal con el poder político en la década de los 70. Sí, como les dije antes, los pentecostales en realidad siempre han tenido una pluralidad en términos políticos. No se los puede encasillar en uno u otro sector por más que haya quienes hayan querido hacer eso, tanto de derechas como de izquierdas, ¿no? El pentecostal en esos años, hoy día también, pero en esos años más que hoy día, tenía una identidad popular muy marcada. Por lo tanto, claro, como la izquierda apuntaba a ese sector, puede ser que haya habido una inclinación hacia allá, pero hay que recordar que también hubo una derecha popular que apuntaba justamente al sector popular y por eso mismo también uno puede encontrar pentecostales vinculados de alguna u otra manera a la derecha popular. Entonces, dicho eso, que hay una pluralidad, de hecho, hasta antes del régimen militar también uno encuentra pentecostales en la DC, que es una cosa impresionante porque el anticatolicismo era fuerte y hasta el día de hoy lo es en el mundo pentecostal, y aún así tú encuentras pentecostales DC. De hecho, el primer diputado pentecostal de este país, que entra con la vuelta a la democracia, él empezó a militar en la DC en los 60. No es una época fácil, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno tiene varias cosas que decir. Pero entrando al tema del régimen militar en particular, sí, pues mira, ocurre que ahí hay de todo. Lo que ocurre es que hay un documento, que es el documento, una carta que se firma, ¿no? En la cual se brinda apoyo al régimen en términos muy, muy claros, ¿no? Básicamente que el régimen fue la respuesta de Dios a la oración a la oración de los creyentes que veían en el marxismo una expresión diabólica, y lo dice casi textual, aquí yo parafraseo por encima. Pero ese documento es un documento muy conflictivo. Uno tiene básicamente dos opciones con esto. Uno tiene la opción de tomarlo y no mirar históricamente la firma, el contexto y tomarlo como un punto de partida para elaborar una crítica, o uno tiene la opción de mirarlo en su contexto y considerar qué estaba ocurriendo con el mundo pentecostal ahí, ¿no? Una de las cosas que yo trato de dejar claro es que ese texto fue firmado en 2/3 por grupos pentecostales, una cifra alta, alta, porque los pentecostales ya estaban creciendo mucho en esos días, había varias iglesias y la mayoría de firmas fueron pentecostales. Obviamente hay iglesias que no firmaron, no solamente pentecostales, sino otras iglesias evangélicas que no firmaron. Y claro, por lo general una de las interpretaciones que uno puede encontrar es que esto fue firmado básicamente porque había ansias de poder o que por fin iban a ser visibilizados, y en fin. Pero fíjense en una cosa, y esto lo decíamos al principio, el pentecostal siempre se sintió un ciudadano de segunda clase frente al católico, y ya existía el Te Deum católico.
cuando se abre el Te Deum evangélico, para el pentecostal fue un hecho inédito para ellos, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, y esto también es una interpretación que existe, ¿no? Que la dictadura, en el fondo, el régimen militar instrumentalizó a los evangélicos, y en fin. Pero hay que verlo desde el otro lado también. Para los evangélicos, ese reconocimiento era de mucho valor. Y más allá de que uno juzgue si eso está bien o está mal, que es como lo que se tiende a hacer hoy día, mucho respecto a este documento, lo que hay que hacer, yo lo miraría desde el otro lado, es por qué los pentecostales llegaron a considerar como positivo ese reconocimiento. ¿Por qué lo buscaban? ¿Cuál era la forma de pensar teológica que tenían que los llevó a considerar que eso era apropiado? Ese lado es un lado que no se explora. O sea, si ustedes revisan la literatura, generalmente viene de las ciencias sociales y lo que se hace básicamente es lo otro que yo les digo, que es tratar de ver cómo fueron instrumentalizados, cómo, en fin, aquí hubo intereses de uno y otro lado, pero uno no encuentra mucho el reparo respecto a por qué ellos pensaban teológicamente, aunque nieguen la teología, ya hablando de Dios hacen teología, aunque nieguen la disciplina. Entonces, ¿por qué teológicamente pensaban que eso era aceptable? Y yo creo que ahí está el punto clave. Hay un poco más para hablar del contexto. Bueno, el país se encontraba, o sea, la respuesta pentecostal, creo yo, va más allá del antimarxismo, de la idea de que se va a instaurar una dictadura de izquierda como la que se instauró en Cuba, y va a perseguir a la iglesia. Yo pienso que también va un poco al contexto del tiempo, los años, al principio de los años 70, el desabastecimiento. Tú lo comentas un poco en el libro, hablas del mayo del 72, creo. El desabastecimiento, la tensión, muchos temían por guerra civil, eso me lo cuenta mi papá. Muchos temían que se podía dar una guerra civil y entonces hubo un clamor general en la iglesia, un llamado al ayuno, a la oración a nivel nacional, y ven en la respuesta de las Fuerzas Armadas, incluso desde la DC, hacían ese llamado. Bueno, si hay errores históricos me puedes corregir, pero la idea que había al principio era como que estos tipos vienen a ordenar la cosa y después se van. Quizás también eso ayudó a que se viera con buenos ojos al principio la instauración del régimen militar. También hay otro factor que ya pasa a ser como historia oral de la iglesia pentecostal. Me encantaría que estuviese registrado en algún documento. Y es la experiencia de personajes como la hermana Marta Sánchez. Todo el que es IEP conoce a la hermana Marta Sánchez. Tenía una reputación de profeta dentro de la iglesia. Y se cuenta que en esos años ella tuvo una revelación. Yo recibí esta historia como tradición oral. Tuvo una revelación antes que se diera lo que fue el golpe militar, donde el Señor daba una respuesta a la iglesia, producto de esa oración en el que se había metido la iglesia, y que la respuesta iba dirigida a una autoridad militar. Esa autoridad militar era el que fue después quien tomó la cabeza del régimen, que fue Augusto Pinochet. Entonces, de hecho, se dice que eso es parte de la tradición oral, que Augusto Pinochet, cuando podía, iba a visitar a la hermana Marta Sánchez, cuando visitaba la zona. Es cosa ya pasa a ser casi mitológico, pero eso igual creo que va dentro del contexto de aquellos años. Sí, eso es tal como lo dice, es efectivo, es efectivo. De hecho, yo incluso vi con otro documento que lo muestro ahí también y lo cito porque es muy interesante. Cuando tú te referías al 72, que ustedes saben, bueno, muchos sabemos, ¿no? Que el Fuego Pentecostés por lo general no publica cosas que tengan que ver con contingencia, pero en el 72 se hizo una excepción y uno puede encontrar no tengo la cita textual ahora, ¿no? Pero uno encuentra a un pastor de Curacaví, si no me equivoco, el pastor Carlos Zúñiga, y él escribía un texto que se llamaba algo así como mensaje de actualidad, algo por ahí era, y es un texto de análisis político en el fondo, pero desde un punto de vista evangélico. Y es muy interesante porque él ahí ya él transmite un sentimiento muy claro de incertidumbre respecto al futuro político. Entonces, es curioso porque pese a que está esta idea de que no se tocan estos temas ni en el mundo público, ni tampoco intraiglesia,
cuando uno va al pasado, y fíjate, nada menos que a esta temporada, uno nuevamente ve que en el fuego de Pentecostés aparece algo de nuevo, muy explícito, tal como lo que ocurría con Guillermo Castillo en el 38. Y así uno puede ir encontrando otros pequeños destellos en la historia de la revista Fuego de Pentecostés, así como en otras de otras denominaciones pentecostales y no pentecostales. Pero lo que voy es que efectivamente está ese sentir, ¿no? Y yo creo que por eso es que también la Iglesia Evangélica Pentecostal, no sé si fue la única razón, de hecho nunca encontré una explicación porque documentos así escritos no hay, salvo historia oral, y si esa historia oral está todavía, yo no he tenido acceso a ella. Pero tú te encuentras con firmas de la Iglesia Evangélica Pentecostal en este documento a favor del régimen militar también. Pero es curioso porque hay una entrevista al superintendente Valencia que fue hecha a fines de los 80, donde el superintendente Valencia dice que él no tiene conocimiento de esto, ¿no? Entonces, ahí también entramos a otro tema que es complicado también, que es cómo hacerse cargo de este tipo de intervenciones públicas, cómo explicarlas. Es muy conflictivo cuando de repente entro a la iglesia. Yo, aquí una experiencia personal, yo me acuerdo que cuando encontré esto a mí me sorprendió mucho y por supuesto que no me gustó. Y en algún momento un hermano me tomó fuera de la iglesia y trató de corregirme, digamos. Pero resulta que esa corrección en realidad fue muy poco efectiva porque lo que uno realmente necesita cuando encuentra estas cosas es que le expliquen qué ocurrió. Y el problema está en que las iglesias no explican qué ocurrió. Fíjate que me pasó en otra ocasión, y esto fue hace poco, que me tocó conversar sobre estos temas también. Y un pastor lee el libro y llega a esta parte y se da cuenta que su denominación también firmó. Y me dice, yo no tenía idea que esta denominación, la mía, dice él, había firmado este documento. Y se sorprendió y obviamente quedó con la duda de por qué. Entonces, probablemente lo que se necesita es que estas cosas se conversen. Y ojo, no conversarlas polarizadamente, sino que conversarlas con la altura de mira y seriedad que requiere algo tan complejo como esto, porque esto es historia. Uno no puede llevárselo para su lado nomás, esto hay que tratar de entenderlo. Después uno puede tomar la postura que quiera y en fin, eso es otro tema, pero lo primero que necesitamos es entenderlo y a mí me parece que ese nivel elemental no está tampoco. Entonces también conocí otro caso de alguien que descubrió esto, le escribió a su pastor, pastor, mire esto, aquí está, ¿qué pasó? Y resulta que el pastor no tenía cómo contestar. Entonces tú empiezas a darte cuenta que es un problema un poquito más amplio, ¿no? Que obedece a que las iglesias de alguna manera no reflexionan de manera histórica sobre sus acciones, ¿no? Es un punto ahí que es importante dejarlo. Comentario muy pequeño antes de darle el paso a Hans, para los que son rigurosos con el tema histórico. La entrevista a finales de los 80 debe haber sido al pastor Valencia, porque él viene a ser superintendente como en los 90, 94, 95 creo. Posiblemente. Solamente eso. Hans. Oye, pero pregunta, no sé, ¿yo cité esa entrevista o no? Sí, creo que está. Ya. Sí, es del 88. No me acordaba si la había citado. Ya, perfecto. Sí, está. Bueno, también en relación a todo lo que estamos conversando, y tiene un poquito más atrás de la entrada del régimen militar. También tú citas El refugio de las masas, fue publicado a finales de los 60, y como que me llamó mucho la atención, porque echa por tierra la interpretación sesgada que tiene a veces ese libro, o ese trabajo que se hizo. Y por otro lado tenemos lo que tú acabas de describir, y el tema de la entrada al régimen militar y todo lo que ya se discutió acá. Pero yo quiero hacer una pregunta entre la interpretación sesgada del trabajo del refugio de las masas, más este hallazgo que tú comentas, y los años 80. ¿Por qué razón? Tú, desde tu perspectiva, durante la década del 80, ¿fue la década de oro del pentecostalismo? ¿Tú lo describirías así? Es que depende desde qué punto de vista se considere que fue década de oro, porque por ejemplo en términos de crecimiento las iglesias crecieron.
pero no con esa interpretación de que la interpretación que se le da al refugio de las masas, y disculpa que lo traiga a colación, pero me parece interesante ver como todo el panorama que está orientado a como que la clase obrera no tiene una respuesta, por lo tanto la busca en el Evangelio, y después naturalmente, y la interpretación de hoy en día que se le puede dar a eso, es que si es clase obrera, naturalmente tiene debería tener un pensamiento de un partidismo de izquierda, y después llega el régimen militar y eso como que se rompería, y tú como que rompes también con toda esa idea, y de acuerdo también a la tradición oral que se nos entrega desde la iglesia, nos da la impresión de que en los años 80 la iglesia creció en número exponencialmente y también impulsado, por qué no decirlo, del terremoto del 85. Entonces, como que en todo este contexto me gustaría también conocer tu opinión, porque yo sé que son como 2 capítulos del libro, pero me gustaría ya ir englobando todo ese panorama. Daniel. De hecho, cuando hicimos el programa de Cuba, hay un comentario sobre que vivimos en dictadura y la libertad religiosa, que no sé si se lo malinterpretaron a nuestro amigo Daniel Antilef, y se nos dejó un comentario que la iglesia creció mucho durante el tiempo del régimen. Entonces, eso viene un poco a colación a lo que está comentando Hans. A ver, es un tema muy complejo. No digo esto para sacármelo encima, pero si tú me pides una visión general, mirando desde atrás, ¿no? Y llegando ahora a este hito y a este como nueva etapa, yo creo que sustancialmente, y puedo hacerme responsable de esta afirmación, sustancialmente, no lo digo en el libro por supuesto, pero yo creo que sustancialmente no hubo grandes cambios. No sé si realmente hubo algo que a uno lo haga pensar realmente aquí hubo un giro distintivo. Claro, hubo más atención de la prensa, de la vida pública, los evangélicos tuvieron acceso desde ahí en adelante a las élites para plantear sus puntos, hubo un crecimiento, como bien se dice, incluso uno podría decir, empezó el germen de la educación teológica. Y es terrible decir que comenzó el germen como si fuera algo casi que hay que corregir, ¿no? Pero empieza la llegada de la Biblia, en esos años, en ese marco amplio de años, empieza la llegada de la Biblia a Scofield, llega Pablo Hoff, instala su seminario, el Instituto Bíblico Pentecostal, que ahora es el Instituto Bíblico Nacional, que marcó generaciones pentecostales. Pero fíjate que en términos de mentalidad, cuando tú comparas a cómo pensaban los pentecostales en estos temas, ojo, soy muy específico en estos temas, los comparas con cómo pensaban en los 30, suponte tú, y cómo piensan hoy día, casi 100 años después, uno no encuentra una evolución distintiva, ni siquiera hasta hoy día. Porque las mismas prácticas que hemos visto en todo este programa, las mismas prácticas, las mismas lógicas, uno las encuentra hoy día. Y puede que ahora haya estudio universitario, pero te encuentras con lo mismo. O sea, es una cosa impresionante que, por ejemplo, haya gente pentecostal que son los primeros que van en su generación a la universidad y que eso no los lleva a cuestionarse. Y ojo, con esto no digo en ningún sentido, y lo dejo muy claro, no digo en ningún sentido que haya que romper con la iglesia, para nada. Pero no los lleva a cuestionarse a algunos, no a todos por supuesto, que también ocurre que sí hay, pero hay un sector al que no reflexiona en más profundidad respecto a la realidad en la que está inmerso, sino que es como que disociar el conocimiento académico de la vida dentro de la iglesia, y esa disociación lo que hace es generar una persona disociada, ¿no? Que piensa de manera distinta de uno u otro lado, cuando en realidad el tema del intelecto es una cosa que uno lo puede decir con toda propiedad, ¿no? Los cristianos creemos que eso es algo que Dios dio, y por lo tanto, si Dios lo dio, algún fin ha de tener, pues. No solamente tener una carrera para ganar un mejor sueldo, sino que debería llevar a reflexiones más sustantivas, o sea, la cantidad de cosas que se pueden hacer con las herramientas que te entrega la formación universitaria y
Y contrastando eso con cómo de repente en el mundo pentecostal se da esta casi riña, ¿no? Esta riña entre ejercitar un poco más la cabeza y estar en la iglesia es una cosa realmente sorprendente. Cuando en realidad lo que ocurre es que lo que debería haber es una síntesis entre ambas cosas, entre el ejercicio intelectual ampliamente entendido y la vida espiritual que el pentecostalismo siempre ha promovido. No son mutuamente excluyentes en ningún sentido. Entonces, cuando se genera esa tensión lo que hace es finalmente parcelar grupos en la iglesia. Y ahí es cuando tiene el grupo de los cabezones y el grupo de los espirituales. Eso yo creo que ustedes saben perfectamente a lo que me refiero, ¿no? Y tenemos que está el que en el fondo quiere formarse un poco más y que es estigmatizado, y el que no. Y eso tiene consecuencias directas en la vida de una persona en la comunidad. Pero aquí uno no tiene que andar buscando culpables. Y aquí el problema es que hay una cuestión estructural en términos intelectuales, digamos, de cómo piensa el mundo pentecostal, que no está resuelta. Uno puede encontrar esto en distintos grados, a veces menos, a veces más, dependiendo de la iglesia a la que uno va o no, dependiendo de la denominación pentecostal, pero es una cosa que todavía está rondando. Y en parte esto es un problema capital porque es del rol que se le asigna al intelecto en la vida cristiana, desde donde se reflexiona todo lo demás. Y en ese todo lo demás está lo político, que ya hemos visto largamente aquí, pero también hay una playa de temas públicos que se pueden abordar si al intelecto se le diera una importancia distinta en la vida comunitaria pentecostal. Sin ir más lejos, por ejemplo, y esto yo lo menciono igual, imagínate tú, médicos pentecostales formados en medicina, ¿ya?, que se dan cuenta que hay un problema X en una instancia de salud. Pueden partir por hacer una ONG dedicada a esos temas, pueden partir por hacer una infinidad de otras cosas, y en fin, o sea, el aporte que se puede hacer desde la fe, utilizando las herramientas intelectuales, puede ser tremendo, y eso no solamente a nivel político, sino que a nivel público. Por eso digo, imagínense una ONG dedicada a temas de salud, conformada por gente pentecostal. Pero, Lucho, ese planteamiento que tú tienes, de acuerdo a lo que se escucha, yo o sea, tu libro me ayudó mucho a pensar esto, y que tú lo planteas también, siempre se coloca la idea como constantinismo, de que el evangelio tiene que transformar a alguien dentro de una sociedad que ya está armada para poder lograr lo que tú estás describiendo, y no nace de las mismas personas, de los mismos pertenecientes, digamos, a este conjunto, a esta comunidad. No nace a hacer como esta ONG o estos movimientos, sino que el movimiento ya tiene que estar armado, y alguien, producto de, naturalmente, el poder del Espíritu Santo, transforma a alguien ahí, y ahí se acerca a eso, y ahí se gesta. Pero no es algo que se impulse o que se enseñe dentro de las comunidades pentecostales, al menos, que se tenga que hacer eso. Y eso es una de las críticas que yo tengo en algunos sentidos con el movimiento pentecostal. Claro, porque el problema ahí es que tú le asignas, le arrojas toda la responsabilidad al líder político, y el problema es que el líder político casi inevitablemente te va a decepcionar. O sea, las decepciones históricas son una tras otra en distintos momentos, en distintos países, a distintas iglesias, una y otra vez es siempre lo mismo. Pero eso es porque lamentablemente los pentecostales en algún sentido evaden reflexionar seriamente sobre este punto. O en realidad, por ejemplo, si tú vas al cristianismo antiguo, y eso también tuvo repercusiones en otras denominaciones hasta hoy día, la noción del servicio, la noción de la comunidad, es una cosa que está presente desde el principio. Entonces, uno tiene que, ahí ya sería muy largo entrar en historia y empezar a revisar, pero por ejemplo, tú hoy día, incluso ahora contemporáneamente, pero en el pasado también, instituciones de salud que son, y por eso hoy ese caso, instituciones de salud que son de las iglesias, iglesia presbiteriana que tiene su hospital o su clínica, iglesias metodistas que tienen X o Y cosa, tienes, en fin, universidades. O sea, se generó una sociedad civil fuerte en otras denominaciones. ¿Por qué los pentecostales en Chile no? Imagínate esta idea que se arrastró con los metodistas de tener colegio.
Los metodistas, la razón para tener colegio, claro, era financiera para poder ayudar a mantener la hora, pero había detrás de eso una noción más profunda de lo que implica la educación en una sociedad. Educación que en esos años estaba en manos de la Iglesia Católica, ¿no? Imagínense ese contexto. Y ahí llegan misioneros estadounidenses con recursos extranjeros a instalar escuelas evangélicas. No era el fin enseñar educación religiosa nomás, ni por lejos. Eso era una visión de sociedad distinta a la que ellos tenían. Esa era una forma concreta y positiva de incidir, ¿no? Entonces, cuando uno después mira, por ejemplo, cómo se dio eso en el mundo pentecostal después, como que eso se debilitó. Hay colegio evangélico, por supuesto, pero yo no sé, tengo la duda respecto a si es la misma visión que tenían los misioneros. Puede que algo haya de eso, por supuesto, y no lo voy a negar en ningún sentido. Pero uno podría preguntarse, bueno, ¿cuánto de ese ímpetu que había ahí en términos de pensar la sociedad pervive? Y esa es la cuestión capital, que no es tener un colegio nomás, sino que el colegio tiene una visión muy clara que a la vez arraiga en un concepto de sociedad que depende de una cierta teología también. Ahí, en fin, ustedes pueden encontrar de todo. Una vez hablando con un pastor de la iglesia en Chile, que es un pastor amigo, yo le comentaba eso, le decía, si nosotros administráramos los dineros como los adventistas, nos daría para tener colegios, universidades, y si no tuviéramos la obsesión, eso no se lo dije, pero lo agrego ahora, si no tuviéramos la obsesión de tener tremendos templos, yo creo que los templos más grandes que hay en Chile son de la iglesia a la que pertenezco, allá en Chile, también, o sea, si se invirtieran justamente en educación y tener un impacto social un poco más grande, yo pienso que habría mucho más ganancia. Bueno, yo quiero darle a Lucho paso a la última pregunta de mi parte por este capítulo. Yo creo que sería ideal tener una segunda parte para terminar de revisar el libro. Ese es el plan, por lo menos. Y la pregunta mía está relacionada con lo que es el pentecostalismo profético, que se da en el contexto del régimen militar. No, incluso antes, porque la formación de esta iglesia creo que es del 52, es una división justamente de la iglesia evangélica pentecostal. Hartas cosas me llaman la atención con este caso. Primero, que la intención con la que ellos se separan, muchos de nosotros quizás la miraríamos de forma positiva, tratan de tener que los pastores tengan mayor formación académica, o sea, mayor formación ministerial, una participación más democrática de las congregaciones, pero finalmente ellos abrazan una actitud profética de confrontación al poder político, un poco lo que refleja la portada de tu libro, en la relación entre David y Natán, pero esa confrontación al poder político la toman desde una de las dos aristas que tú defines. Hay dos aristas que parecen antagónicas hasta el día de hoy, que es la arista social y la arista moral. Dependiendo para qué lado se cargue la iglesia pentecostal, va a tener más afinidad con la izquierda o con la derecha hasta el día de hoy. Entonces, estas personas vienen a representar, o sea, se abrazan la denuncia profética desde la arista social, abrazando ideas tomadas de la teología de la liberación. Y me gustaría que nos comentaran un poco de eso. Yo, al principio del programa, antes que comenzáramos a grabar, yo los comparaba un poco a lo que es este movimiento en las águilas, pero ellos son una acción profética de confrontación al poder político, pero más del área moral. El caso más emblemático es de esta chica que, bueno, ya está bastante mayor, Antares creo que se llama, cuando el presidente Piñera está firmando el acuerdo de unión civil, creo que era, y lo confronta, le dice que eso que está firmando es legalizar el pecado o algo por el estilo. Entonces, me gustaría que nos comentaras de este grupo de la iglesia, no, del movimiento Iglesia Pentecostal, creo que se llama. Misión Iglesia Pentecostal. Misión Iglesia Pentecostal, y de esto de la acción profética, del confrontar al poder político. Bueno, bien, efectivamente, la Misión Iglesia Pentecostal es un grupo de hermanos que se separaron de la Iglesia Evangélica Pentecostal, si no me equivoco, de Sargento Aldea en los 50. Y claro, tenían
todo esto, que era preparar mejor a los pastores y en fin, otra serie de cosas. ¿Y qué ocurre? Que esta iglesia tuvo su desarrollo como cualquier otra iglesia en esos 20 años, y cuando el punto de quiebre viene en el 73, ¿no? Que es que ya con la instauración del régimen militar, en esa iglesia empieza a tomarse una postura de teología de la liberación muy fuerte. Para ilustrarlo brevemente, la teología de la liberación es una teología de origen latinoamericano que tuvo un fuerte componente de acción social, pero que, claro, dialogaba con el marxismo y, en fin, otras corrientes de izquierda. Hay varias teologías de la liberación, no solamente una, ahí después quien quiere investigar puede hacerlo, pero el hecho es que esta iglesia pentecostal empezó a beber de esa teología, y el resultado de eso fue una oposición férrea al régimen militar, que por supuesto contrastaba radicalmente con el apoyo de otros sectores pentecostales al régimen. Entonces ellos sabían que estaban en esa posición. ¿Y cuál es el punto? Que ellos se hicieron llamar proféticos, en el sentido de que no eran los pentecostales que estaban con el poder, sino que eran los pentecostales que ejercían la labor profética. ¿Esto qué significa? La labor de denuncia, ¿no? Que es como, claro, remitiendo a la portada lo que hizo Natán con David, ¿no? Ir y profetizarle ahí, denunciar su pecado para que él se arrepintiera. Es como la lógica, ¿no? ¿Cuál es el punto? Que de alguna manera esto de lo profético quedó asociado a ese tipo de sectores. La labor profética de la iglesia es esta y esta otra. Y claro, en tiempo en que no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica había regímenes militares y había evangélicos que tomaban esta postura, lo profético se asociaba con eso. ¿Qué ocurre? Que obviamente lo profético no es solamente eso, y obviamente lo profético no aplica solamente para regímenes militares, sino que puede aplicar para democracia. Obviamente lo profético no aplica solamente para gobiernos de derecha, sino que aplica también para gobiernos de izquierda. Entonces es una palabra que tiene un sentido transversal. Pero en esa coyuntura histórica en la que se encontraba el continente en esos años, el término quedó enganchado ahí. Y efectivamente, uno podría decir los evangélicos conservadores, moralistas y en fin, quedaron como a la derecha, uno diría, y estos otros preocupados de los temas sociales quedaron a la izquierda, y entonces ahí tiene a los dos grupos conformados, enfrentados entre ellos. Los proféticos eran mucho más ecuménicos también. En fin, entonces tú te encuentras... Hay una resignificación del bautismo, una resignificación de todo lo pentecostal también de parte de ellos, Sí, que es bien interesante, que también lo comentas tú. sí, pues. Quisieron en el fondo darle un significado distinto a creencias pentecostales tradicionales. O sea, un pentecostal tradicional cree, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo doy ahí? Pentecostal tradicional, hablemos de los dones del Espíritu. Cree que, pongamos lo mismo, la profecía, ¿no? Que consiste en un don carismático, un carisma del Espíritu, ¿no? Que le da cierto poder para profetizar cosas. ¿Qué iban a decir estos pentecostales de acá? Que en el fondo el significado de eso es que los cristianos tienen que profetizarle al poder lo que el poder está haciendo mal, para ponerlo en esos términos. Entonces aplicaron eso a varias cosas más, al don de lenguas y otros dones más muy tradicionales en el mundo pentecostal. Les dieron un significado distinto. Claro, aquí tú dices que la sanidad en realidad la sanidad corporal es algo fundamental dentro del pentecostalismo. Ellos lo aplicaban a la sanidad de las enfermedades sociales. No sé si el bautismo del Espíritu Santo, ellos lo tomaban como una inspiración para la denuncia profética y así. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, claro, uno entiende por qué lo hacen, porque necesitan aplicar las creencias pentecostales en la situación del momento, pero el problema que se genera ahí es el siguiente, que se acaba vaciando del contenido precisamente pentecostal de esos términos, y en el fondo te quedas con la misma palabra, pero que tiene un significado muy distinto, y no tiene la misma aplicación. Entonces, parte de lo que yo planteaba ahí es que no son excluyentes esas cosas. Como digo, o sea, el mismo tema de lo profético aplica para muchos contextos y no solamente para este. Y me parece a mí que lo que habría que hacer más bien es recuperar el término de lo profético en su profundidad y en su complejidad para que no sea apropiado solamente por un sector. Ese es el punto, ¿no?
porque ellos usaron eso, entonces nosotros ya no podemos usar más el término porque es de ellos, cuando en realidad es un término transversal que está en la escritura. En la escritura, la figura del profeta es esa. Y el profeta vivió 3000 años antes que todos estos grupos, cuando no existía ni izquierda ni derecha en el sentido moderno. Entonces, no sé si me explico. Y lo otro es que acotar tanto el tema profético a la lucha contra un régimen, ¿qué pasa cuando el régimen cae? O sea, ¿cuál es tu labor profética ahora? ¿Y qué le pasó a esa iglesia también? Según lo que me comentabas tú al principio, antes que empezáramos a grabar, no sé cuál sea el impacto a nivel nacional que tenga, posiblemente muy bajo. Por lo que yo sé, la iglesia no es grande, una iglesia pentecostal más, entre otras, algo de lo que yo he escuchado, pero que no tengo pruebas, pero sí lo he escuchado, es que, por ejemplo, de alguna manera se ha hecho una reflexión respecto a este punto, y está esta tensión a volver un poco a la pentecostalidad, pero no podría decirte con seguridad en qué están, eso es tipo algo que he escuchado, pero habría que averiguar más, ¿no? Puede que incluso lo que me dijeron no esté correcto, pero la situación, el hecho es que efectivamente cuando cae el régimen militar, estos relatos se acaban, porque si el sentido de existencia de una organización era ese, y ya se le acaba a su adversario, entonces ¿contra qué lucha ahora? ¿No? Y por eso me parece a mí que de alguna manera los pentecostales más tradicionales, digamos así, salvaron ese proceso, porque como los pentecostales tradicionales mantuvieron su línea, y su línea la iban a mantener con izquierda en el poder, con derecha en el poder, con quien sea que esté, mantienen su línea, de mantener interpretando tradicionalmente el tema de la pentecostalidad. Entonces, habiendo el régimen que haya, ellos van a seguir creyendo lo mismo, ¿me entiendes? Bueno, gracias Lucho por todas las intervenciones, y yo creo que ya tenemos que empezar a cerrar el programa de hoy. Ha estado bien interesante, la verdad que hemos abordado bastantes puntos, ha sido muy variado, pero para que también podamos entender en esta conclusión de este episodio, hemos viajado desde más o menos el origen del movimiento pentecostal. Luis, nosotros hemos leído era más o menos de los años 1930 en adelante hasta finales de los 80, y Luis nos ha ayudado a entender un poco más de qué se trató todo este movimiento pentecostal en relación al tema de la política en todas esas décadas. Así que, Lucho, te damos las gracias por todo esto. Sin duda vamos a hacer una segunda parte, yo creo, porque está muy interesante, pero también para abarcar otros temas que se van a ir dando en el próximo episodio. Daniel. Agradecerle también a Luis por la disposición, por el tiempo que nos regala. Sabemos que el pequeño león demanda tiempo y atención, y ha separado este tiempo para hablar con nosotros en su tiempo de sus responsabilidades como padre ahora. Así que le agradecemos mucho por esto y también por la contribución de este libro, que para mí ha sido un disfrute de leer y un aprendizaje. Así que ojalá es que los hermanos que escuchen este podcast y les interese estos temas puedan adquirirlo también y puedan acompañarnos en este viaje de aprendizaje para sacar lecciones del pasado y no repetir los mismos errores que ya se han cometido. Así que eso por mi parte. Agradecer a Luis y saludar a todos los que están siguiendo este podcast semana a semana. Entonces vamos a dar por terminado este episodio. Vamos a dejar el link del libro de Luis también ahí abajo en la descripción para que lo puedan revisar. Eso más que todo, y nos vemos en otra oportunidad. Chao Lucho, chao Daniel. Chao, que estén bien. Chao, muchas gracias. Este fue un nuevo capítulo de La Última Banca. Los esperamos la próxima semana.